al tema de la crítica, me parece importante entrar a los modelos de análisis que realiza, con los que trabaja Foucault. Y Foucault trabaja en un primer momento con el modelo bélico. Con ese modelo trabaja hasta el 1976. Y en este modelo hay una concepción de poder y una concepción de sujeto. Bueno, leo este primer párrafo. Dice, hasta 1973 en Foucault había una insatisfacción por la visión de poder que permeaba los libros Vigilar y Castigar y La voluntad del saber. El modelo de análisis con el que había trabajado hasta entonces era el modelo bélico. En él, el sujeto es pensado como constituido desde poderes exteriores que le someten de antemano e impiden cualquier tipo de autonomía y libertad. En esta visión, el sujeto es un producto de la relación entre saber y poder, en el que no queda posibilidad de resistir a los poderes que lo someten. Este modelo de análisis, el bélico, está influido por una idea, la idea de conciencia moral de Nietzsche. Para Nietzsche, la conciencia moral ocurre desde la coerción, o sea, el sujeto humano, a ver, que no tengo. En esta, en esta concepción, la conciencia moral es resultado de un largo proceso de crianza al que es sometido el animal humano con el fin de convertido en animal doméstico. Entonces, en esta concepción, pues no hay una posibilidad de libertad, porque entonces el sujeto ya es efecto de la violencia y hay muy poca posibilidad a resistir al poder. Bueno, hasta 1976 Foucault se encuentra inconforme con esta manera de concebir el sujeto y empieza a trabajar sobre eso ya después de 1976, en sus trabajos posteriores, empieza a trabajar con otro modelo de análisis, el modelo de la gubernamentalidad. En este modelo de análisis también es tomado de Foucault, pero viene de la ontología de las fuerzas. En el que la fuerza es relacional. Ya aquí no es el poder de un sujeto sobre otro, sino es una relación de fuerzas. Y en esta relación de fuerzas ya hay posibilidad, o sea, siempre hay un vacío en el que se puede ejercer cierta libertad. Y bueno, esta es la concepción y como lo digo aquí, dice, ante este impasse, vuelvo al texto, ante este impasse se le presenta como necesario recuperar una instancia moral que no estuviera constituida de antemano por la dominación y que permitiera interrumpir la violencia de la ley. Con el modelo de análisis de la gubernamentalidad con el que trabaja a partir de entonces, Foucault busca romper el círculo vicioso que lo había conducido al modelo bélico. En el modelo de la gubernamentalidad, el sujeto moral se forma en confrontación crítica con un conjunto de normas, prescripciones y códigos de comportamiento que le preceden, pero que no lo sobredeterminan en una instancia. O sea, que están los códigos morales establecidos, pero ahí no lo determinan totalmente. Hay una posibilidad de resistir a los códigos que se le presentan. Bueno, y esto significa que el sujeto moral no se constituye primariamente en relación con la violencia, sino en relación con ciertos códigos de subjetivación que le prescriben unos límites en el interior de un estado histórico de cosas. Y bueno, ya a partir de los límites empezamos a trabajar con la crítica, pero antes quisiera pensar, o sea, me estoy preguntando en relación con este modelo de la gubernamentalidad, que empezó a trabajar desde el 78 y
estaba pensando, está trabajando a partir del 78 también con lo que es el Estado, lo que es el liberalismo y con lo que es el neoliberalismo. Entonces me pregunto, ¿qué lo haría regresar? O sea, ¿qué de lo que vería él ahí lo haría regresar a los griegos, a modelos anteriores o a las épocas anteriores? O sea, como que, o sea, eso yo me lo estoy imaginando. O sea, ¿qué vería, qué se preguntaría? O sea, ¿qué vería o qué pocas oportunidades de resistencia vería en esa época que viene desde la constitución del Estado? Y bueno, en función de eso me encontré este párrafo que es el que mencioné ahorita, que vamos a ver en el libro. Es la página 26. No se escucha. ¿No se escucha ahora? ¿Se escucha? Ahora sí ya se escucha. Bueno, cambiamos el libro. Sí, sí. Voy a dejar de compartir. A ver. Tendría que dejar de compartir esto, pero no sé cómo. Bueno, igual y lo leo y trato de ser un poquito. Sí. Sí, Mientras yo después termino, hoy algo Una, no, una, no anda, el clima no ayuda, no sé qué pasa. una cosita, Juan, discúlpame. Ya habías dejado de compartir. Ya Ah, habías dejado de... gracias. Es por eso gracias. Eh, acá está. ¿Cómo empieza el párrafo, Lorenza? es una cita, es en la página 26, es una cita de Foucault. Y el párrafo es en Castro Gómez es el final que dice, ya vimos que en sus cursos, y luego al final de ese párrafo es lo que quiero citar, y el párrafo que es una cita de Foucault, del sujeto y el poder de 1983. Eh, Página 26. Juan Carlos, páginas 26 del libro, no del archivo, ¿eh? no, del libro, estoy buscando el libro. 26. ¿Se ve algo? Ahí está, ahí se me hace que ahí está. Está muy chiquito. Bueno. Ahí está complicada manejar la pantalla, no sé si ustedes se dan cuenta. La embarré. ¿Se ve ahora? Sí, mejor. Sí, Ahí donde Lo que dice pasa todas es que las herramientas, hay hay, media hay que pantalla. cerrar ahí en donde dice todas las herramientas, hay una crucecita, hay que cerrarla. Sí, ahí cerrado, No la claro. veo la crucecita. Arriba, a la derecha de todas las herramientas. A la Ahí arriba. al lado, corre más a la izquierda el Lo que cursor, pasa es que que me ahí, tapa. Ah, esto, ahí. Me ahí. tapaba la pantalla. Ajá. ¿Se ve ahora? Corre todo un poco a la derecha, porque no entra toda la Esa página. era página 26, no. Pero la cita se ve Corre. bien, la cita se ve bien. La 26. La Bien. 26 y la 27, pero podemos Entonces, empezar la 26 y luego la 27. Bueno, ahora vemos la 26.
Sí. La Bueno, cita previa. sí, bueno, en este modelo de análisis de la gubernamentalidad, para Foucault es donde hay poder, hay resistencia. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué encontró? O sea, si encontró pocas posibilidades de resistencia en estas épocas posteriores al Estado, o qué pasa. Y bueno, encuentro algo en este párrafo que es tomado por Castro Gómez de Foucault, de un opúsculo de 1983, El sujeto y el poder. Y bueno, la cita empieza así, es de Foucault. En nuestros días, las luchas contra las formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se vuelven cada vez más importantes, aun cuando las luchas contra las formas de dominación y explotación no han desaparecido. La razón de que este tipo de lucha tienda a prevalecer en nuestra sociedad se debe al hecho de que desde el siglo XVI se ha desarrollado continuamente una nueva forma de poder. Esta nueva estructura política que todos conocemos es el Estado, pero me gustaría subrayar el hecho de que el poder del Estado, y esta es una de las razones de su fuerza, o sea, aquí va lo que me podría dar luz sobre esto que les decía en mi pregunta. Dice, es una forma de poder a la vez totalizadora e individualizadora. O sea, esta doble faz de esta forma de poder es totalizadora e individualizadora. Dice, jamás me parece en la historia de las sociedades humanas, inclusive en la de la antigua sociedad china, ha habido combinación tan compleja en la estructura política de técnicas de individuación y de procedimientos de totalización. Quizás el objetivo más importante de nuestros días es descubrir lo que somos, pero para rechazarlo. Tenemos que imaginar y construir lo que podría liberarnos de esta especie de política de doble ligadura, que es la individuación y totalización simultánea de estructuras de poder. La conclusión podría ser que el problema político, ético, social, filosófico de nuestro día no se trata de liberar al individuo de las instituciones del Estado, sino de liberarnos a la vez del Estado y del tipo de individualización que se vincula con el Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta parte donde dice, tenemos que imaginar y construir lo que podría liberarnos de esta especie de política, o sea, eso de que me parece que no encuentra aquí o sea, no encuentra muchas posibilidades de forma de resistencia en esta forma de gobierno. Bueno, pero esa es hipótesis mía. Y bueno, y El párrafo siguiente de Castro Gómez, eh, por ahí es útil, un bueno, poquitito de esas líneas leemos. a ver, dice, para Foucault, gobernarse a sí mismo significa, en primer lugar, desligarse del modelo en que el Estado ha gobernado desde el siglo VIII, 18. siglo XVIII, siglo XVIII, la conducta de los individuos. Pues como ya vimos, el Estado es una entidad que se constituyó a partir de técnicas muy precisas de modelo de la individualidad que dejaban poco espacio para la autonomía. Dice, las luchas políticas que Foucault pondera no son, por lo tanto, aquellas que buscan la hegemonía de los aparatos de Estado para liberarnos de la desigualdad y la dominación, sino aquellas que buscan liberarnos del Estado. O sea, ahí está. ¿Cómo? Es un anarquista, Foucault. Pues, o sea, se supone que sí va un poco del lado del anarquismo, pero no, o sea, supuestamente no va totalmente del lado del anarquismo, es solamente Claro, sí. nuevas formas de subjetivación, pero liberadas liberadas del Estado. Bueno, ya, y bueno, para entrar ya en el terreno de la crítica, o sea, me parecía importante resaltar cómo era la postura y cómo es el sujeto la postura en relación al poder en este modelo de la gubernamentalidad y cómo ve al sujeto, cómo ve la subjetividad, porque justamente la crítica
entra en este punto de resistencia. O sea, pienso que Foucault, o sea, no encontrar muchas formas muchas posibilidades de autonomía en el sujeto posterior al Estado, o sea, como que va en busca de posibilidades, o sea, cómo le han hecho, o sea, cómo le han hecho en otras épocas para resistir, ya desde esta perspectiva del poder siempre tiene siempre tiene lo opuesto, o sea, formas de resistir, ya desde esta perspectiva, o sea, bueno, si en este momento hay pocas posibilidades, o sea, ¿cómo le hicieron en otras épocas? Pienso que más o menos por ahí va. Y bueno, uno de los puntos que se encuentra es la crítica. Y igual y podemos dejar el libro porque de repente tengo citas que son del libro y así ya nada más les digo cuál página y ahí vamos. Que son de Foucault, más adelante. Bueno, en la crítica, ahorita que hablamos de los límites, o sea, cómo ante una forma de resistir es ubicar los límites, y este tema de los límites lo ubica él en la crítica en Kant. Y bueno, voy a leer y ahí seguimos. Dice Castro Gómez, en su estudio del modelo gubernamental, en el último Foucault, refiere que durante los cursos 78 y 79, Foucault estudia el nacimiento hacia finales del siglo XVIII de una tecnología de gobierno que colocaba la vida de los individuos en el centro de la racionalidad política. El nacimiento de la razón de Estado, donde gobernar significará ocuparse de los individuos en tanto seres vivos, o sea, seres vivos que trabajan y comercian. O sea, esas son las tres vertientes de las que se ocupa el Estado en relación con el sujeto. Ser vivo, trabaja y comercia. No obstante, al mismo tiempo que se consolida la tecnología política de los individuos, así es como llama esta tecnología Foucault, surgió también la pregunta por el modo en que sería posible resistir a estos procesos de gubernamentalización. Esa es la pregunta por la ilustración formulada a Kant por un periódico alemán en 1784 para Foucault. Lo elaborado en su respuesta remite directamente al problema de las técnicas de así. Aquí hay algo que me parece importante en relación con lo que estamos hablando, es que esta pregunta que se le plantea a Kant, se le plantea desde un periódico, o sea, no, o sea, esta respuesta a la ilustración de Kant que toma Foucault no es un trabajo académico que está realizando, o sea, no lo encuentra en los trabajos académicos de Kant, lo encuentra en una respuesta a una pregunta de un periódico, o sea, es como una respuesta a una pregunta de un ciudadano, a Kant como ciudadano. Entonces, eso me parece importante resaltar en función de lo que está resaltando Foucault de la respuesta de Kant a la pregunta. Dice, Foucault, nos dice Castro Gómez, encuentra en este texto la referencia al modo en que podemos construir autónomamente nuestra subjetividad, convirtiéndonos en individuos que escapan a las técnicas políticas. En esto radica la mayoría de edad que Kant anunciaba en su escrito. Y bueno, más adelante esto lo vamos a ver, o sea que en su escrito Kant dice que la ilustración es la salida de la minoría de edad de la humanidad. Por eso se menciona aquí la entrada a la mayoría de edad. Dice, en esto radica la mayoría de edad que Kant menciona en su escrito, o sea, por lo tanto, si las tecnologías políticas apuntan hacia un modo de gobierno que integra la vida del individuo a la racionalidad de la economía y el Estado, las técnicas de sí, por el contrario, buscan desgubernamentalizar a los individuos. El objetivo de las técnicas de sí es combatir los procedimientos de individuación fomentados por la razón de Estado y producir al mismo tiempo un nuevo tipo de subjetividad que Foucault caracterizará como estética de la existencia. Estética de la existencia, pues es tomada de la subjetividad, pero pensada desde de los griegos y no de, bueno,
En el caso de él, Foucault estaba influido por ciertas perspectivas de arte en la que se hablaba Europa más o menos en los 50, que era pensar el arte no en los museos, no en los museos, sino el arte pensado, pero como parte de la vida, o sea, o el arte en la vida, no localizada en los museos, no es localizado en los museos. El concepto de gubernamentalidad puede aplicarse no solo al gobierno de la cultura individual por parte del Estado, sino también al modo en que el individuo se constituye a sí mismo como sujeto autónomo, es decir, cómo se desgubernamentaliza. O sea que aquí está este concepto de gubernamentalidad con el que trabaja Foucault no se refiere solamente a cómo es gobernado el individuo, sino cómo puede gobernarse el individuo a sí mismo. Eso. Por eso la palabra gubernamentalidad parecería, no sé, alguna aclaración para mí, que la palabra gubernamentalidad es, apelando a la antigüedad, permite unir las tecnologías de la gubernamentalidad, que son como estatales, con el gobierno de sí mismo, que es algo encontrado en Grecia, el gobierno de sí, algo así. Creí que la palabra gubernamentalidad cubre un arco, hace un arco entre la antigüedad y lo más contemporáneo, que sería el neoliberalismo que analizaba la vez pasada Victoria en el 79. Foucault se Que a ocupa su de eso, vez no ¿no? es la gubernamentalidad estatal propiamente, sino que puede ser la de eso, la del neoliberalismo, ¿no? Sí, me parece que por eso también se trata de esas técnicas de combatir. Dice que es estética, estética y ética. No solamente estética, sino ética de la existencia. Y ahí también hay un pasaje entre lo moral y llamarlo ética. Ahí me parece que también hacemos un pasaje diferente. Sí. Seguí, Lorenza. Ok. Bueno, entonces tenemos esto, o sea, de que es gobernar desde el Estado o o el gobierno de sí mismo. Pero bueno, para pensar el gobierno de sí mismo como una estética de la existencia, pues habría que pasar por un proceso de desgubernamentalización por parte del Estado. Entonces, aquí planteo la pregunta, ¿cómo desgubernamentalizar la subjetividad? Que es una pregunta que plantea Castro Gómez en su libro. Dice, responder a esta pregunta lleva a Foucault a trazar una genealogía de la subjetividad que se remonta hasta la antigüedad griega, helenística y cristiana. En su curso, el gobierno de los vivos buscará encontrar algunas pistas que puedan contribuir a entender en qué consisten las luchas contemporáneas contra la sugestión de la individualidad. Busca las raíces de la estética de la existencia en Grecia porque afirma que los griegos desarrollaron unas técnicas de sí en las cuales su objetivo era transformar estéticamente la vida de los individuos. Foucault va a los griegos para buscar ahí las claves de un tipo de sujeto capaz de gobernarse a sí mismo, de transfigurarse y darle a su vida una forma bella, con tal independencia de los códigos morales establecidos. No se trata de volver a los griegos para recuperar formas de vida ya desaparecidas. Las técnicas de sí creadas por los griegos no pueden ser, o sea, a este punto, o sea, no, estas técnicas de sí de los griegos, pues no pueden ser trasladadas al mundo moderno. Y bueno, uno de los puntos que señala Foucault, es que porque entre las técnicas de sí antiguas y el momento actual está atravesado el cristianismo. De manera que había que estudiar el modo en que la estética de la existencia quedó integrada a este poder pastoral
que constituye una de las líneas fundamentales de la razón de Estado. También menciona que en el centro de la noción de estética de la existencia se encuentra la idea de que el logro de la autonomía y la felicidad dependerá enteramente del trabajo que un sujeto hace sobre sí mismo. Para que esto sea posible, el individuo debe intervenir de tal modo su propia vida que ésta se haga independiente de los códigos morales establecidos. La singularización de la vida, la creación de un estilo de vida propio es la meta final. En algún momento se hace la pregunta, aparece la pregunta de bueno, ¿cuál será la diferencia entre este modo de desgubernamentalizarse y este modo de subjetivarse con lo que plantea, con lo que plantea el neoliberalismo, ¿no? De que también finalmente se queda en un individualismo, se busca que el individuo sea independiente, que sea autónomo. Entonces, como que ahí aparece esa pregunta. Y bueno, en algún momento aparece la respuesta. Aquí no ubico bien si es una respuesta, si una pregunta que se le plantea a Foucault, o es una pregunta que hace Castro Gómez, pero es que la diferencia es que en el caso del neoliberalismo esa individuación está centrada en lo económico, y en el caso de Foucault esa individuación está centrada en la estética. Entonces, en la estética, entonces como que por ahí sería un punto para preguntar y para dialogar de esa forma de subjetivación. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar a Kant como estación intermedia. Castro Gómez ubica a Kant como estación intermedia entre el mundo moderno y el paso, y el camino de Foucault al mundo griego. Y bueno, y lo ubica porque aparece la crítica a través de la respuesta de Foucault a la pregunta sobre la ilustración, y la crítica es vista como una forma de resistencia, como una pregunta por los límites. En el caso de Foucault serían los límites del poder, pero bueno, aquí lo leo para precisarlo más. Dice: Foucault en 1978 presenta una conferencia ante la Sociedad Francesa de Filosofía titulada ¿Qué es la crítica?, en la cual define la crítica como una forma de resistencia frente a estos nuevos procesos de gubernamentalización. Se trata de una manera de pensar y también de actuar que plantea una cuestión básica: ¿cómo no ser gobernado? No se trata de no querer ser gobernados en absoluto, sino de cómo no ser gobernados de esa forma. Por este medio, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos, no ser gobernados de esa forma por este medio, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de esos procedimientos. En la crítica no se trata de rechazar toda forma de gobierno, sino de crear formas alternativas de gobierno sobre la subjetividad, que es la tarea propia de las artes de la existencia. La crítica es vista por Foucault como un arte de gobierno, lo cual significa que se despliega como una técnica reflexiva que comporta unas reglas generales, unos conocimientos y unos métodos y unos objetivos. La actitud crítica también tiene relación con la verdad. Se trata de producir una verdad sobre sí mismo que se desmarque de las políticas de verdad desplegadas por el Estado moderno y hegemonizadas desde el siglo XVIII por los discursos de las ciencias humanas. Y bueno, en esta conferencia, que es la crítica, Foucault ubica una especie de genealogía de la crítica. Primero la ubica, lo llama el arte de inservidumbre voluntaria. Y bueno, nombra
inservidumbre voluntaria ciertas prácticas que sirven como técnicas de desobediencia frente al dominio del pastorado cristiano, cuyo objetivo era someter la voluntad de un individuo a la obediencia inaplazable frente a la autoridad del pastor. Y bueno, este primer momento de la crítica lo ubica durante la Edad Media. Bueno, aquí lo leo. La emergencia del rechazo de la pastoral cristiana durante toda la Edad Media. Para despacito, que todo esto es importante y se nos va rápido. Usted, ¿se ve en la página? Estimados amigos. Sí, se ve, se ve. Se ve. Sí. Vamos despacito. La inservidumbre voluntaria de la indocilidad reflexiva. Esto, las paginación es del libro de Castro Gómez, ¿no? Sí, es Castro Gómez, sí. Es la paginación de cómo Castro Gómez organiza la relación de Foucault a Kant. Y dos textos que tenemos por acá, dos textos de Foucault que se refieren a eso, tenemos por acá. Cuando quieran y cuando quieras, Lorenza, abrimos eso. Ok, sí. Y bueno, tenemos estos dos primeros ejemplos previos a la ilustración, que son de inservidumbre voluntaria, que serían ubicados en lo que es la genealogía de la crítica, y sería la emergencia del rechazo de la pastoral cristiana durante toda la Edad Media europea, a través de lo que Foucault llama las contraconductas. Y aquí menciona 4 actitudes antipastorales: el gnosticismo, el ascetismo, la mística y la interpretación autónoma de la Biblia. Serían las prácticas que sirvieron como técnicas de desobediencia frente al dominio del pastorado cristiano. O sea, esta la ubica como ejemplo de inservidumbre voluntaria y como genealogía de la crítica. Ese es un primer. Lorenza, ¿lo podrías repetir las 4, por favor, más despacito? Así. La emergencia del rechazo de la pastoral cristiana durante toda la Edad Media a través de lo que Foucault llama las contraconductas. Y estas son las 4 actitudes antipastorales: el gnosticismo, el ascetismo, la mística y la interpretación autónoma de la Biblia. O sea, esas serían prácticas de desobediencia a la pastoral cristiana. Ese primer momento lo ubica durante la Edad Media. Y luego, este segundo momento... ¿Se entiende algo el ascetismo? No puedo decir nada rápido, pero la mística de algún modo escapa. El contacto por vía interior con Dios, de algún modo escapa a la mediación de las autoridades eclesiásticas. Es Claro. un camino más personal. Eso escapa a la autoridad del Papa, el Obispo y todos ellos. Y la interpretación autónoma de la Biblia también deja de considerarse la institución en su función de magisterio y entonces se desliga de la enseñanza oficial, algo así. Claro, es como la tensión con la religiosidad, que me parece que la Iglesia, digamos, era partidaria de una actitud religiosa y no de una actitud mística, ¿no? Y los místicos siempre fueron sospechados porque Claro. no se sabía dónde terminaba la mística y empezaba la locura. Siempre se estudiaba eso. Se cortaban solos. Uno de los problemas era dirimir eso, para lo cual... A mí, Lorenza, me parece interesante cómo la crítica y el acto van de la mano, ¿no? O la conducta. Sí, me parece que no es solo hacer teoría. Sí. Sí, eso lo... Quería decir algo sobre la mística.
¿Puedo? En esto de la mística, hay una referencia que le hacen una pregunta a Pierre Hadot sobre qué es la ética. Y él, entre otras cosas, dice que él lo que habla es de un positivismo místico. Entonces, me parece que ahí ya saca la mística de lo religioso. Me parece que ahí es una... Bueno, acá yo tengo es largo, es la entrevista, pero que cuando le preguntan a él qué es la ética, dice que es una palabra demasiado rimbombante, entonces apela a decir que tiene que ver más con la realidad. Y además pone positivismo místico, ¿no? Que un término, la verdad, que para mística y positivismo, me parece que eso lo aleja del cristianismo. Si interesa, puedo pasar esa entrevista que le hacen a Pierre Hadot. Pasaron por el chat. Sigamos. A ver cómo es. Ajá. Bueno, es el segundo momento en esta genealogía se ubica en la emergencia del rechazo a la pastoral cristiana. Bueno, ese es el primero. Después, en el siglo XVI, la inservidumbre voluntaria se manifiesta frente a otros ámbitos a partir de que el pastorado sale de la iglesia. También sale la actitud la crítica que lo antagoniza. Aparece cuando surge la pregunta por los límites del poder soberano. Esto será una crítica que se realiza desde afuera, desde el derecho natural. Crítica jurídica realizada en nombre de unos derechos universales a los cuales el mismo soberano debe someterse y cuyos límites no puede violar. Esto seguiría a partir del siglo XVI y incluiría la pregunta sobre los límites o los límites hacia el poder soberano. Entonces, la pregunta por los límites aparece entonces como la característica central del arte de la desobediencia voluntaria, que se extiende a varios ámbitos de las sociedades occidentales desde el siglo XVI y que llega a su punto de no retorno en la época de la Ilustración. Y bueno, y ya el tercer momento de esta genealogía ya la ubica en Kant. Kant definió la crítica como la pregunta por los límites del conocimiento humano. El ejercicio crítico radica en establecer los límites de la razón, mostrando que cuando un tipo de conocimiento traspasa ilegítimamente esos límites, cae por fuerza en mistificaciones y aporías. La crítica como una problematización incesante de la legitimidad de los saberes. O sea, aquí está la crítica la crítica en Kant se refiere a los límites pero del conocimiento y pues como que o sea, como que se tiene que pensar en cierto conocimiento como que para no pasar a otro tipo de, o sea, como se dice, de mistificaciones, o sea, como que hasta dónde debe de estar cierto nivel de el conocimiento. Dice, un chisme conocido que todo se repite, ¿no? Yo lo escuché varias veces en la facultad. Decían que Kant, antes de escribir la crítica, había enseñado 10 años una metafísica de un tal Wolf. Me parece que, por ejemplo, la causa, el uso crítico de la causa es saber que no se puede hacer lo que hacía la metafísica de Wolf, que era, qué sé yo, hablar de
de la existencia de Dios o de algún rasgo de la esencia divina, que usaban la causa o las categorías como para hacer un discurso sobre lo que está más allá de lo fenoménico. Llamemos a eso ontología o metafísica. Bueno, la crítica de Kant fue un corte con la metafísica. Decir que una categoría entra entre los límites del fenómeno, de lo empírico, y que eso está determinado subjetivamente. Entonces que no se puede traspasar así nomás, todo ese es el dominio de la cosa en sí. En un uso muy sencillo de los recuerdos kantianos. Pero me parece que límite es humildad de la razón, modestia de la razón. Ahora, a la vez, Kant, eso es lo que recibí del texto de Lorenza. Hay algo de Kant que lleva a la autonomía de la razón, que es el iluminismo, ¿no? Separar el sometimiento a la autoridad del ejercicio autónomo de la razón. Obviamente todo esto tiene un contexto histórico, ideológico, muy preciso, pero la autonomía de la razón va junto a la autonomía moral del sujeto, de autónomo. Me pareció que ahí, eso es lo que creo entender, que Kant está en el camino por eso. ¿Te parece, Lorenza? Porque de algún modo propone una autonomía nueva de la razón. Algo así. Pero de la razón y de la subjetividad. Sí, pensar desde la subjetividad, sí, me parece que sí, o sea, que ahí está, o sea, que como que ahí está ese modo de pensar la subjetividad con ese tipo de autonomía. Y bueno, el asunto es que Foucault se desprende del modelo, de la idea de autonomía que propone Kant, o sea, como que sería como un punto en el que Kant sería un punto en el que se retoma Foucault, pero, o sea, que le sirva a Foucault, pero a la vez hay puntos y que encuentra puntos donde se desprende un tanto de Kant. Pero bueno, eso también lo tengo casi al final. Ajá. Bueno, Sigamos. ¿continúo? Sí. Bueno, porque es que aquí está, o sea, aquí está la definición de Kant, o sea, lo que menciona ahorita, que menciona los límites de la razón, pero Foucault propone su propia definición. Foucault propone una forma diferente de abordar el problema kantiano de los límites, redefiniendo la ilustración. Y aquí pongo una cita, esta cita es tomada de Castro Gómez, pero es de Foucault. La voy a leer. Quisiera simplemente decir y sugerir que me parece que esta cuestión de la Aufklärung, que es la ilustración, desde Kant, a causa de Kant y verosímil, a causa de este desfase entre Aufklärung y crítica que él ha introducido, ha sido esencialmente planteada en términos de conocimiento. Pues bien, en lugar de este procedimiento que toma la forma de una investigación sobre la legitimidad de los modos históricos de conocer, se podría quizás abordar un procedimiento diferente. Este podría tomar como entrada no el problema del conocimiento, sino el del poder. Este procedimiento avanzaría no como una investigación sobre la legitimidad del conocimiento, sino como lo que yo denominaría una prueba de eventualización. Ahorita hablamos de la eventualización, pero bueno, aquí para Kant sería pensar en los límites del conocimiento, en su definición de ilustración, pero como algo que limita, o sea, como no ir más allá del no ir más allá, pero en el caso de Foucault lo lleva
al asunto del poder, pero ahí con la idea de transgredirlo. O sea, los límites serían para transgredir el poder en su propia definición. Por eso digo, o sea, sí es muy importante que Kant toma, Foucault toma Kant, pero le sirve como punto de anclaje, pero él lo lleva hacia el poder, hacia el poder y la subjetivación. Claro, no solo frente al conocimiento. Ajá. Ahora, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que me da a pensar esto? Yo aprovecho para decirlo, a ver, para no quedarme solo con estas preguntas. La autonomía de la subjetividad del sujeto trascendental que implicaba que la máxima por la que obraría moralmente pudiera elevarse a ley universal, pudiera tener forma universal. Ese peso de la ley en la época, ¿no? Que parecería ser como un reflejo del prestigio de la ley en el conocimiento físico de las ciencias. A mí me parece que esa autonomía, la libertad tiene una sola forma, pero también que la libertad, por los ejemplos que da acá en los textos éticos, me parece que es también como algo individual. Hay, ¿cómo podría decir? Por la forma que tiene la ética en Kant, yo creería que tiene un formato donde se sale individualmente, la libertad es individual y es como monolítica, maciza, tiene un solo plano, algo así. El plano de esa autonomía, como no leí. Pero ahí, Juan Carlos, ¿puedo decir algo rápido? Sí, ¿quién es? Elena, Ah, Elena, sí. ¿cómo estás? No, es que creo que me parece que el punto está en cómo Foucault resalta algo de este texto de Kant que está publicado en el periódico, como decía Lorenza, donde hace una distinción entre Kant, entre el uso público y el uso privado de la Sí, sí. razón. Está el texto, lo tengo subrayado. Ese punto me parece que es el que resalta Foucault y es maravilloso, porque ahí creo que está deslizando una ética Kant de manera subrepticia, me parece, ¿no? Porque por un lado está diciendo, no, ya entramos en la mayoría de edad y entonces ya no vamos a elegir y hacer nuestras decisiones a partir de alguien que nos dictamine qué es lo que hay que hacer, como Dios o el rey o lo que sea. Pero entonces hay una diferencia entre el uso público y el uso privado. O sea, no cualquiera puede decir lo que sea en cualquier momento, ¿no? Sí, pero me parece que sí, pero me da la sensación por el comentario mismo de Castro Gómez, que hay algo de, para que tengo la, si querés después que termine Lorenza, vamos a la cita. Le propone creo que Federico II, dice Foucault. Sí, tal cual, sí. Le propone algo así como un contrato, el contrato de Federico II, pero la forma que tiene ese contrato también es frente al emperador, frente a la tamaña potestad monárquica, digamos. Me parece que es un momento que no tiene nada que ver ese momento con lo que después pasó con las tecnologías de la gubernamentalidad. Por lo tanto, es un cierto negocio de una cierta época, pero que el poder se instaló luego más pesadamente, algo así. Entonces, sigamos. Gracias por el subrayado. Sí, sí, sí. Pero me parece que no alcanza, ¿cómo te puedo decir?, a sacarse de encima la monarquía, el imperio. No, porque además me parece que ahí lo que dice también es que hay un sometimiento. O sea, aquel que hace uso de la razón de manera pública es porque está de alguna manera ya sometido, ¿no? Sí, es público ahí, es dentro de los límites de lo que el Federico II permite. Sí. Y él quiere hacer un negocio con Federico II. Bien, todo eso tenés razón.
Sí. Y lo anotamos y sigamos, porque la Ajá. idea de la relación acá es compleja y vamos a seguir. Mm, ¿eh? Ujú. Bueno, en función de esta redefinición de Foucault de la ilustración, de su propia definición, entonces aquí la crítica no es solo una operación epistemológica, sino una actitud política y moral. Si la ilustración es el tiempo histórico que encarna el ejercicio de la crítica, como lo vio Kant, entonces para Foucault una época ilustrada es aquella en que los individuos luchan por liberarse de las coacciones que pesan sobre la subjetividad. En Foucault la crítica, en lugar de ser un análisis de las condiciones formales de verdad, debe ser vista como una prueba de eventualidad. Y aquí la eventualidad es la operación a través de la cual los límites del poder son cuestionados de tal modo que pueden generar un acontecimiento, una ruptura, un corte, una discontinuidad con el pasado. Aquí me parece muy importante esta definición de eventualidad porque de repente parecía que invita a la lucha social, pareciera que invita a la lucha social, pero en realidad no, invita a la desgubernamentalización o sea, invita a una ruptura, pero una ruptura subjetiva más bien. Parecía que invita a cuestiones sociales, pero es una ruptura subjetiva la que invita. Así lo que nos dice Foucault es que la ilustración es la época histórica en que los individuos son capaces de levantarse contra los poderes que los subyugan y adquieren la disposición moral de conducirse de otro modo. La crítica es un etos filosófico, una actitud de rechazo frente a lo que hemos sido en el pasado, pero también una forma de afirmarnos en aquello que queremos ser en el presente. Por esto Foucault asocia la crítica con la virtud. Para ser autónomo, dueño de sí mismo, el individuo debe de sujetarse de los códigos supraindividuales que gobiernan su conducta. Por ello, Foucault se interesa por las problematizaciones éticas en el mundo antiguo, ya que en ellos verá en acción el ejercicio experiencial de la crítica. ¿Cómo debe conducirme a mí mismo? ¿Qué tipo de reglas de acción debo crear para darle a mi vida una forma bella? Estas son preguntas críticas en el sentido que expresan una actitud de desobediencia a las normas establecidas, pero también el coraje de crear formas alternativas de subjetividad, la voluntad de producir acontecimientos. ¿Qué peso que tiene la palabra acontecimiento acá, no? No, o sea, no conocimiento. Acontecimiento sería como otro campo de la voluntad, no del conocimiento. Exacto, sí. La actitud de la creación moral, de la creación de conducta, una cosa así. Sí, de la creación de una nueva subjetividad, pero como un arte, o sea, como un arte, más o menos, sí. Bueno, basamos a lo que es ontología del presente en Foucault, y bueno, nuevamente parte de Kant. Dice, refiere Foucault que en este opúsculo Kant desmitifica el presente destruyendo las evidencias que lo definen y abriendo paso a la transformación, o sea, en la definición de actitud crítica. Lo propio de la actitud crítica es la visibilización de los límites, como ya lo habíamos visto en la definición. En Kant, la operación crítica consiste en mostrar cuáles son los límites de la razón con el fin de no transgredirlos, evitando así que el conocimiento se pierda en quimeras. Para Foucault desliga la crítica de la pregunta por los límites del conocimiento y la vincula con una actitud de desobediencia frente a la autoridad. Es decir, si lo propio de la crítica es mostrar los límites, el objetivo de este ejercicio no es evitar ir más allá como lo pretendía Kant, sino transgredirlos. Aquí
Castro Gómez nos ubica en la clase del 5 de enero del 83, donde Foucault ubica a Kant como fundador de dos grandes tradiciones críticas. Y estas dos grandes tradiciones críticas son la primera, la analítica de la verdad, y la segunda, la ontología del presente. En la primera, la primera interroga las condiciones, las condiciones de posibilidad del conocimiento, o sea, esa es la analítica de verdad. Y la segunda interroga el presente, lo que somos hoy, y la actitud y la actualidad. Sería la anterior es analítica de la verdad y esta segunda es la ontología del presente. Ante las cuales Foucault dice que podemos hacer una elección filosófica. Si optamos por la primera, la analítica de la verdad, el precio a pagar sería quedarnos en cuestiones puramente formales sin relación alguna con el presente, prosiguiendo el desfase inaugurado por Kant entre la ilustración y crítica, donde la verdad no sería más que un problema enteramente formal, desligado de la vida del sujeto que filósofa. La segunda opción nos inscribe en la ontología del presente. A esta segunda tradición crítica se adscribe Foucault. Y bueno, aquí pongo un título que es aquello que la crítica nos pide transgredir. Y aquí vamos a hablar de la ontología del presente, precisamente. Dice, no tanto la autoridad en sí misma, sino el modo en que la autoridad ha configurado nuestra forma de ser. El trabajo crítico deberá visibilizar cuáles son los límites de lo que somos y deberá darnos el coraje necesario para ir más allá de ellos, para llegar a ser de otro modo, para transformarnos a nosotros mismos. En un sentido negativo, la crítica nos permitirá conocer lo que somos y el modo en que hemos sido históricamente gobernados. En un sentido positivo, la crítica deberá mostrar la posibilidad de transgredir esos límites históricos de lo que somos, desgobernarnos, perfilando nuevas formas de autogobierno individual marcadas por el ejercicio de la libertad. Esta doble faz de la crítica es denominada por Foucault ontología del presente. Se trata de una nueva forma de interrogar la historia, donde la pregunta ya no es por el origen de la historia ni por su finalidad, sino por el tiempo actual, el presente como momento de la acción, de lucha, del acontecimiento y no de la contemplación. No se trata de la historia universal, sino de la historia individualmente vivida, ahí donde se escenifican las fuerzas que nos constituyen como sujetos y donde se juega el ejercicio crítico de la desgubernamentalización. O sea, ahí está la crítica en sentido negativo, en positivo, o sea, cómo conocer nuestra historia y luego cómo transformarla subjetivamente. Y bueno, aquí yo agrego un título que se llama ¿De qué transformaciones y de qué acontecimientos se trata en Foucault? Aquí hago o sea, presento cómo ve Kant la autonomía y cómo ve Foucault la autonomía. O sea, como una manera de ver cuáles son las formas de verlo cada quien y cómo esto puede ver puede hacernos ver o ayudarnos a ver cómo es la subjetividad en nuestra actualidad. Kant define la ilustración como la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad, esta definición viene, que es la ilustración de Kant. La vuelvo a leer. La liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro. Es la salida del hombre de su minoría de edad. La minoría de edad consiste en no tener valor y la resolución de servirse del propio entendimiento, sino permanecer bajo la guía de otros. Bueno,
Entonces, la minoría de edad es la aceptación voluntaria de una condición de servidumbre. La ilustración, por el contrario, sería el intento de buscar una salida a ella. Esta salida no puede ser otra que la transgresión de los límites de lo que somos. Foucault insiste en que esta transgresión no puede asumir la forma de una revolución global de la sociedad. O sea, aquí está, o sea, esta transgresión se trata de transgredir los límites de lo que somos, pero no desde una revolución, no desde todo, sino desde la subjetividad. Serían cambios parciales y orientados a la desgubernamentalización de la subjetividad en lugar de transformaciones globales y revoluciones. Y aquí uno se revoluciona a sí mismo. Sí, y el acontecimiento del que habla sería un acontecimiento en esa propia revolución. Y aquí tengo una cita de Foucault. A ver. Es Foucault, citado por Castro Gómez, además que no puse de dónde es la cita, pero es de Foucault. A ver. Foucault. Voy a revisar, creo que es la ilustración, pero voy a revisar bien porque no quiero. 2006, ve. Sí, es de que esta cita es de que es la ilustración, es que no lo puse en el texto. Es de Foucault en qué es la ilustración. Esta ontología de nosotros mismos debe apartarse de todos esos proyectos que pretenden ser globales y radicales. De hecho, se sabe por experiencia que la pretensión de escapar al sistema de la actualidad para ofrecer programas de conjunto de otra sociedad, de otro modo de pensar, de otra cultura, de otra visión del mundo, no han llevado de hecho sino a reconstruir las más peligrosas tradiciones. Prefiero las transformaciones muy precisas que han podido tener lugar desde hace 20 años en un cierto número de dominios que conciernen a nuestro modo de ser y de pensar, a las relaciones de autoridad. Prefiere esos que a las relaciones de autoridad. Las relaciones entre los sexos, prefiere las relaciones de autoridad, las relaciones entre los sexos, la manera en que percibimos la locura o la enfermedad. Prefiero estas transformaciones ciertamente parciales que han sido efectuadas en la correlación del análisis histórico de la actualidad práctica. Actitud práctica. Y de la actitud práctica. Y la actitud práctica. A las promesas del hombre nuevo que los peores sistemas políticos han repetido a lo largo del siglo XX. O sea, ahí está esa crítica, Foucault, que me parece muy importante a estas formas de ver a estas formas de proceder o a estas visiones. Y bueno, dice, este es el programa político de Foucault, vincula a su ontología del presente y que cree estar apoyado en la filosofía de Kant. Así, o sea, esta parte me parece, por eso me parece muy importante. O sea, Foucault se está apoyando en Kant, pero está desarrollando sus propias definiciones. Para Foucault, la ilustración y la libertad deben ser ejercidas en el ámbito de la subjetividad. Castro Gómez precisa que el presente sobre el que se interroga Kant es la época de la Ilustración. Es si la Revolución Francesa suponía algún tipo de progreso moral para el gobierno humano, a lo que concluye que la Revolución Francesa ha generado un fatus entusiasta por la republicación de la política, que es conforme con la disposición moral de la humanidad. Y aunque la Revolución Francesa no consigue realizar empíricamente tales ideas morales de libertad, igualdad, fraternidad, estas no podían caer ya sin más en el olvido. Los humanos que continuarán añorando darse a sí mismos una constitución republicana. Y luego aquí, después de esto, Castro Gómez se pregunta, ¿qué tiene que decir Foucault a todo esto? O sea, a esta visión de Kant.
y solo se responde, por desgracia, no mucho. Dice que en su clase del 5 de enero del 83 se limita a decir que lo dicho por Kant en el opúsculo del 84, que es la revolución, de 1784, que es la revolución, completó la respuesta de qué es la ilustración. Según Foucault, ambos apuntan a lo mismo, el cuestionamiento del presente y la problematización de lo actual. Para Foucault, la Revolución Francesa no puede ser vista como un acontecimiento libertario, pues ella abrió la puerta a la consolidación de la razón de Estado. Ese tipo de gubernamentalidad que combinaba la individualización del pasado cristiano con la totalización de un poder burocrático absolutista. Su desconfianza en las instituciones republicanas marcará también la lectura que hace Foucault del concepto de autonomía. Esto, qué bien, esto. Sí, sí. Para Kant, la autonomía moral presupone que el individuo no solo sea capaz de gobernar su propia vida, sino de colocarla en sintonía con las normas que gobiernan la vida común de todos los ciudadanos. No es autónomo quien se ocupa de sí mismo, con independencia de las normas que gobiernan el bienestar común de la sociedad, sino quien asume responsabilidad por el mantenimiento de ese bienestar común. La autonomía kantiana tiene que ver con el autogobierno colectivo y no simplemente con el autogobierno individual. La autonomía en Kant tendrá que ser autonomía política o no lo será en absoluto. Entonces retiro lo dicho. No sé, no me convence de todo, pero veamos. Bueno, Foucault, en cambio, sospecha del concepto trascendental de subjetividad utilizado por Kant por considerarlo ligado al modelo jurídico y tomará el camino contrario en su opinión. La autonomía tiene dos momentos complementarios. El primero es desmarcarse por entero de las normas que gobiernan el comportamiento colectivo, pues ahí se despliega la normalización de los individuos y el disciplinamiento de los cuerpos. El segundo momento es crear las reglas facultativas de comportamiento que se ajusten mejor a cada situación particular, a fin de convertir la vida en una obra de arte. La autonomía, por lo tanto, radica en asumir la responsabilidad del individuo por sí mismo y su entorno inmediato, con tal independencia de las normas sociales y políticas de comportamiento. Foucault pondera las luchas que buscan liberar la subjetividad del Estado, por lo que no es extraño que la democracia, producto inmediato de la Revolución Francesa, no despierte en él ningún entusiasmo, más bien lo harían individuos marginales y abyectos, separados por entero de las luchas democráticas. Y bueno, ya ahí termina. Ahí concluye lo que yo seleccioné de Castro Gómez para trabajar. Es un trabajo enorme te has tomado, Lorenza. Y es todo tan importante que es difícil ahora que agarrar. Por ejemplo, el concepto de gobierno de sí o el concepto de autonomía, todo eso que está en el diálogo entre Castro Gómez y Foucault, me parece que depende también desde donde uno hable. A mí se me ocurría mientras escuchaba algo de esto, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis de este debate? Porque la cuestión entre autonomía o digamos, el ideal de abandonar la minoría de edad y llegar a la mayoría de edad, esto de oponerse o de desligarse de una tutela para hacer una razón autónoma, por ejemplo. La hipótesis del inconsciente es como otro universo que implica deshacer estas oposiciones, ¿no? Bueno, nada, que el freudismo introdujo como otro clima y se supone producido en otro contexto. Juan, te pregunto, es un poco hacia dónde vas vos, es mi pregunta, ¿no? Yo digo, cuando hablamos de subjetividad,
esa subjetividad tiene que ver con el sujeto del psicoanálisis. Cuando hablamos de No. sujeto autónomo, ¿de qué autonomía estamos hablando? No, estamos Además, haciendo discúlpame, te interrumpo este punto. Yo introduje algo que es ambiguo y se presta a la confusión. No, está bien. No, es filosófico esto, si quieres. Es más que filosófico en el sentido así académico. pero además me parece que Foucault, ¿te acordás ese libro que hizo Edel, que se llamaba El infrecuentable Michel Foucault? Sí. Ahí hay, que produjimos, que editamos nosotros, ahí hay un trabajo, es todo del coloquio que se hizo en el Pompidou, en el año 2001, creo, en honor a Foucault. Y hay un trabajo que se llama Foucault de este lado del océano, algo así, en las dos orillas. Y entonces me parece que ese trabajo muestra cómo Foucault fue entendido de una forma en Estados Unidos y de otra forma en Europa. Me parece que el Foucault de Estados Unidos es un Foucault que él se presta, como Lacan, que se presta a tantas lecturas, es un Foucault más individualista, y el Foucault que se entiende del lado de Europa, eso dice este autor, que no me acuerdo cómo se llama, después lo busco, es un Foucault que habla de la insurrección, la insumisión, que tiene que ver con trabajar en grupo, el grupo de los obreros, el grupo de los estudiantes, el grupo o la colectividad. Y esa colectividad no es tan solo subjetiva. Hay un levantamiento, una idea de levantamiento en Foucault, por lo menos visto así en Europa, leído así en Europa. Bueno, eso quería decir. Y le agregamos el leído en Latinoamérica, que sería la versión de Castro Gómez, que tiene una formación seria, bastante sólida, pues se nota en los libros. Es egresado de magíster y doctor en dos universidades alemanas. No, lo que tiene de interesantísimo Castro Gómez es que es la mirada latinoamericana. Eso, me parece que le agrega un debate, la mirada desde un debate latinoamericano. Entonces, no sé, no me toca ahora extenderme en eso, pero como ven, la cuestión es compleja, pero nos lleva a discutir varias cosas muy interesantes y actuales. Así que seguiremos con esto. Una pregunta, Juan. Lorenza, Lorenzo, te agradecemos el trabajo que te tomaste. Una cosita respecto a lo que estás diciendo bien, creo que habría... ¿Hola? ¿Sí? Sí. Sí. Habría una articulación en Sara Vasallo allí, en el artículo que ella tiene de el impas conceptual de la causa en Lacan y las antinomias kantianas. Porque está en juego justamente lo que vos comenzaste a decir, digamos, el antagonismo que hay entre la libertad trascendental que plantea Kant, ¿no? Sí, y cómo es que entonces puede ejercer el individuo su libertad, ¿no? Hay una línea entre lo que sería causa trascendental también, y libertad. Es decir, cómo dos acontecimientos estarían asociados por una causa. Sí, y cómo Lacan de algún modo articula eso a través del objeto A, digamos. Plantea, desgarra, por decirlo así, el término causa del registro noménico kantiano para introducirlo en el individual. Sí, la operación que Lacan hace, convendría que en un lugar donde podamos seguir a Lacan con soltura, que vendría a ser el taller, plantear la operación que hace Lacan con la causa, pero que tiene muchas versiones. Y entonces yo lo encontré tan difícil que me dejó mudo.
dejó mudo al armar una conversación. Por lo tanto, me decía quien yo invité para hablar de la relación de Heidegger a Kant y lo que hizo en la lectura de Heidegger, que están mencionadas por Vassallo. A quien invité me dijo, sí, mire, si ustedes no manejan algunos artículos básicos, va a ser todo muy pueril. Bueno, sigamos con esto, que el comentario de Castro Gómez ayuda a que nos hagamos al oído, meditemos en los términos que ellos plantean las cosas, y con el tiempo para ahí llegamos a tener un poco más claridad, porque me parece que Lacan era bastante consciente de la irrupción del freudismo, lo que significó en la tradición de pensamiento, de lucubración y en la tradición práctica también. Ahora lo que nos detiene es nos planteamos la autonomía del sujeto trascendental, de la noción de ley moral que funda esa autonomía del sujeto. Es hasta dónde es pública, colectiva, política, hasta dónde en Kant o hasta dónde en Foucault. Porque la crítica de Castro Gómez es que Foucault desdeñó ese ámbito de acción que sería la política. Me adelanto. Está como enclavada en la subjetividad. Hay que ver el uso público de la razón, eso lo decía Elena, cuán político es, cómo está articulado políticamente y en ese momento el uso público de la razón. Entonces, el uso público de la razón en Foucault tiene un alcance distinto que el uso público de la razón en Kant, pero es importante el uso público de la razón o el uso público de la actitud crítica, porque esa es la diferencia central. Una cosa es, me parece a mí, que Foucault acentúa es, vieron en el párrafo que leyó Lorenza, dice, se trata de desgubernamentalizarse en el sentido de que hay algo de la razón de Estado o del Estado neoliberal, como lo utiliza, que implica una captura de la subjetividad, de distinto modo una que la otra. Se trata de la pregunta de cómo nos sacamos de encima esa captura estatal gubernamentalizante. Las tecnologías políticas son diversas formas de capturar la subjetividad, que es correlativa de ese modo tecnológico, político, digamos. ¿Se entiende algo? Mis compañeras me aclaran. Entonces, hay tres posiciones. Kant por sí mismo, Foucault, que lea Kant y saca algo para su partido, y Castro Gómez como lee desde Latinoamérica y los problemas latinoamericanos. Tengo un amigo que es el que invité, que se llama Sebastián Abad, que escribió un día, se dedica a la filosofía política, todo el tiempo dedicado al Leviatán, tradujo una obra de Hobbes, tradujeron y editaron la mejor obra, perdón, la mejor edición del Ciudadano de Hobbes. Él lo que dice es, miren, Foucault, Deleuze y algunos otros son víctimas del desprestigio que sufrió el Estado por los nazis y por el estalinismo. Algo de eso es el clima europeo intelectual. De algún modo, el Estado tiene un desprestigio. Pero el debate latinoamericano, que es hacer saltar el Estado, implica la adopción rápida de lo que difunden ahora los neoliberales. Adelgazar el Estado, eso está en función de una cierta política de miras estrechas. Y Europa, al hacer la Unión Europea, hizo un Estado de Estados. No solo no tiene vigencia esa disminución de la estatalidad, sino que en realidad la han aumentado, han hecho un Estado de segundo grado, hecho de los Estados-nación anteriores. Entonces, Latinoamérica también tiene
desde acá algo que decir y algo que construir, pero no va en la misma dirección que la recepción yanqui, que es sobre todo el ámbito sexual, la recepción yanqui de Foucault, y ni remotamente la recepción europea, donde enseguida hay como una resonancia y un eco de Deleuze, de esa versión como anarquista, más bien en relación al estado de Deleuze y Foucault. Entonces, la vuelta a Grecia, a la antigüedad, está criticada por Castro Gómez desde coordenadas específicamente latinoamericanas, donde no se termina de constituir la estatalidad de un cierto modo potente como fue en Europa, o incluso que es Norteamérica. Entonces, desarmar el Estado acá en este momento sería como dar curso a una globalización donde en vez de la estatalidad habría la celebración de los CEOs de haber ganado un espacio económico con lo menos Estado posible. Bueno, pero es la pretensión de nuestro gobierno actual. Sí, pues estoy hablando desde ahí, pero por eso hay digo, que tener cuidado un importar, poco cómo se lea Foucault, ¿no? bueno, por eso, importar Foucault o Deleuze de esa manera un poco boba, acrítica, sin armar una discusión. Castro Gómez es un debate latinoamericano en esas coordenadas, que a la vez no es la última palabra, tiene algún aspecto discutible que algún día veremos, pero me parece que es distinta a la... Además, él fue Foucaultiano mucho tiempo, serio. Bueno, esta versión de qué pasa con el último Foucault, ¿cómo vamos? El libro es pesado, el de Foucault, perdón, el de Castro Gómez. Veo que logró pasar un aspecto importante, Lorenza. Ahí en esas páginas condensado hay un montón de cuestiones. Por la autonomía. La autonomía. El nivel de lo que es la autonomía. Me parece que debemos avanzar por por esos lados. La complejidad de la palabra autonomía. Claro, ¿qué se consideraría autonomía, ¿no? ¿Cuál sería el Claro, alcance? porque además si funda la subjetividad, en el sentido de, para Kant, lo que me impresionó de cómo coloca la relación a Kant de Lacan, Casalo, es que hay, respecto a la subjetividad, un plano de determinismo natural o de determinismo que el modelo es como de la naturaleza, y un plano de fabricación de una subjetividad moral, de sometimiento a la ley moral. Eso lo vuelve autónomo. ¿Autonomía de qué? Del determinismo natural. La libertad funda acciones libres, que quiere decir la organización de un mundo no determinista. ¿No? Ahora bien, Sí, el mundo siguió siendo pesadamente oprimente y nosotros ahora nos interrogamos sobre la libertad, precisamente porque está de moda. Pero no sé, la palabra libertad no funciona ya, me parece, de la misma manera que la libertad en la crítica a la razón práctica. No sé, hay opúsculos de Kant que son varía. Bueno, no sé, para mí es muy provechoso esto. No sé para ustedes, pero que me resuena mucho la pregunta. El psicoanálisis no, si dice algo, Lacan hace decir a Freud cosas que de algún modo irrumpen en medio de toda esta tradición filosófica y de estos problemas, ¿no? Donde se pregunta ¿vale la pena? La hipótesis del inconsciente parece estar ligada a un determinismo, ¿no? Y se supone que la intervención del analista interviene en ese determinismo para liberar algo. Pero todo ese mundo es ajeno al debate que lleva con Kant Foucault, que parece más bien
más bien un problema actual. ¿Cómo uno se puede liberar? ¿Qué libertad hay frente al neoliberalismo, digamos? Una cosa así. Que es el problema que se planteó Foucault. Me parece. Esta discusión está muy en conexión con lo que vos habías planteado del nacimiento de los estados, que es lo que acabas de decir en Europa y la diferencia que hay con Latinoamérica. Pareciera que, para ratificar también tus palabras, pareciera que para Foucault no habría ninguna posibilidad de individuación vía estatal. Es decir, Sí, de esa otra individuación, porque la individuación Foucault la asigna al Estado, como que el Estado, que es lo que Lorenza planteó, ¿no? Planteó las dos líneas estas, que el Estado mismo también plantea su individuación y justamente se trataría de vía la cuestión singular o contingente o esas rupturas que encuentran el sujeto de una manera sí, estética, o sea que es muy difícil que sea colectiva si es estética. bien, sí, eso mismo, eso mismo. Es para Foucault o para Kant, ¿cómo interviene lo colectivo? No digo lo político, lo colectivo. Podríamos decir más pesadamente lo político, porque detrás de todo esto está en juego una ontología de la política, de- una hacer presente entonces cuáles son los resortes políticos de la emancipación o los resortes hasta dónde llega la autonomía. ¿Qué margen Necesita, de acción? ¿Qué margen de acción hay respecto de eso? Algo así. sí, eso es Castro Gómez. Interpela a Foucault en el punto de, está bien, hay colectivos privilegiados para desarrollar su versión de la estética de la existencia. Ahora bien, el asunto es un pequeño colectivo. Foucault, dice Castro Gómez, no quiere soluciones, la revolución, por ejemplo, soluciones globales, totalizantes y radicales. A mí me pareció que Kant, sin embargo, bastante radical. Hacer un pasaje entre la minoría de edad de la razón y la mayoría de la razón es como un corte demasiado que el psicoanálisis después vino a desmitificar, porque ¿quién pudiera ser absolutamente amigo de la razón totalmente y cortar con toda autoridad? No se puede. ¿Es la estatalidad la única autoridad? Bueno, todo ese formateo del problema Foucaultiano tiene es para discutirlo, pero no solo por el psicoanálisis, sino también por la filosofía política, dice Castro Gómez. Eh, no sería el Estado el que da derechos, como vieron que ahora se dice el Estado, los derechos. Bien, para Foucault, el Estado captura, la estatalidad captura, es una captura y hay que desgubernamentalizarse en el sentido que la estatalidad implica tecnologías de la gubernamentalización, de cierto modo. Cuando estudia el nacimiento de la biopolítica, en marzo, de eso habló Victoria Broca, en marzo de 79, que presenta en 2 o 3 sesiones Foucault el emprendedurismo. El emprendedurismo también es una versión, la superversión, ultraversión neoliberal de la subjetividad. Por eso piensa Castro Gómez y pensaba Foucault, es una instalación práctica, una tecnología, no es una idea a la que adherir, no es una idea contemplativa. Son ciertas tecnologías de la estatalidad, por ejemplo, no te subsidia, pero eso implica la no asistencia del Estado, la no, ¿cómo se diría? La no prestación de servicios de salud o de jubilación, implica que el individuo tiene que capitalizarse por sí mismo sin ayuda del Estado. Entonces es una desestatización. Juan Carlos, me parece que lo que pasó en estos días del triple femicidio y cosas que, digamos, que se hablan no solo en relación a esta cuestión, pero que esto lo vuelve muy crucial,
es que ahí donde el Estado desaparece, aparece el narco en todo su poder y su crueldad, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, eso de que el Estado ya, por ejemplo, no aporta para los comedores comunitarios y la gente se queda sin comida para ofrecer en los comedores donde va gente que no tiene cómo alimentarse a pedir comida. Entonces aparecen los narcos que tienen mucho dinero y aportan a los comedores comunitarios, pero eso implica arrastrar gente. Bueno, pero Para al neoliberalismo no le importa eso. Y me parece que Foucault, la versión de la estética de la existencia, hay algo electivo en eso. El individuo tiene que hacer una conversión en un sentido de elegir trabajar sobre sí estéticamente. Y eso no es que el Estado te ayuda a comer. ¿Se entiende? ¿Y la dimensión del otro, cómo queda allí? No, la dimensión del otro en ese sentido, ¿cómo te puedo decir? Político, colectivo, de mini política. Yo no lo veo, no sé cómo queda. Lo que veo es que la elaboración de la estética de la existencia implica algún colectivo dentro de lo que uno. Bueno, pero no que el Juan, Estado auxilie todo eso. Vuelvo a la Juan, ¿te pregunta de puedo decir Elena. una cosita? Sí. Sí, a mí me parece que tanto si hay subsidio como si no hay subsidio, me parece que ahí se juega algo de la cristalización del poder. Me parece que es sobre eso lo que quiere hacer saltar Foucault. No es tanto qué política, sino es como la cristalización del poder, digamos, ¿no? Sí, la sensación es que Foucault diría, bueno, sí, la cristalización del poder en uno. Uno puede licuar algún efecto cristalizado del poder en uno, pero no hasta ahí. Sí, es por eso mismo que dice que esa estética, como dijo Lorenza, es una técnica reflexiva. O sea, es No solo para cada reflexiva, uno. sino que creativa también. Sí, pero creativa desde el punto de vista estético, sigue Sí, siendo claro, uno, claro. sigue siendo uno. Sí, sí, Es decir, estamos de acuerdo. es como dice Juan Carlos también, la racionalidad que plantea el Estado no contempla al otro, excluye eso, Foucault. Sí, por ejemplo, eso no excluye el momento de intervención qué sé yo, democrática. Eso no, Foucault no pensaba que la democracia sea emancipatoria o lleve muy lejos. Que lo que más lejos podía llevar es esas técnicas de sí. Estoy buscando las últimas páginas sobre la ilustración. Elena, ¿estás por ahí? Elena se fue, dijo Avisó que se retiraba. avisó que se fue. Sí, porque me iba a buscar el... estamos ya sobre la hora Está que nos bien, habíamos sí, propuesto. está bien, sigamos después. Gracias otra vez, Lorenza. No, gracias a ustedes. Sí, Un gracias. trabajo chino. Excelente, Lorenza, Es muy gracias. complejo todo esto, No, Gracias, qué está bien. lectura. porque Bueno, cuando además, uno va por una línea y se encuentran enseguida por objeciones, tuerce el camino y otra vez aparecen objeciones, y entonces ubicarse es bastante difícil de qué es a qué uno adheriría en todo esto. sí, nos conviene no adherir mucho a ninguna de Claro. estas cosas y deslizarse sin preocuparse mucho por definir. Ajá. Ujú, sí.
Tú sabes que yo me Acá está, preocupo un poco, acá Juan. está, ¿sí? ¿Quién Yo habla? me preocupo un poco, Juan, porque yo no sé hasta qué punto estos pensamientos han tenido influencia negativa, según como se lea, insisto, negativa en alguna geopolítica y política del poder y algunas concepciones. Las derivas que han tenido estos pensamientos, entre comillas, que pueden ser leídos como individualistas. Sí, a mí me parece por ejemplo, el psicoanálisis es heredero de la estética de la existencia, esta tal como la plantea Foucault, está en la genealogía, la estética de la existencia griega en la genealogía del psicoanálisis. A mí me alarma el clima que se crea, pero no sé, creo que conviene hacerse la pregunta. Todo parece que sí. ¿Puedo leer una cita cortita de un pie de página de Castro Gómez respecto a esto de la referencia a los griegos y de su apelar a la estética de la existencia? Bueno, léela y léela. Es en la página 37, la primera de las dos notas al pie de página dice: a la pregunta de si los griegos ofrecen una alternativa plausible y atractiva de subjetivación para el mundo contemporáneo, Foucault responde: no los estoy viendo como una alternativa. No se puede encontrar la solución de un problema en la solución de otro problema que otra gente alcanzó en otro momento. Es en la entrevista que dio a Dreyfus y Rabineau. Bueno, a mí me parecía que esto condensaba bastante, por lo menos un momento de Foucault, ¿no? De quizás sus vaivenes respecto de esta movida que él hace, de buscar en la Grecia antigua inspiración para, digamos, como alguna alternativa a la gubernamentalidad. Sí, entiendo que no se trata de trasladarla mecánicamente. Foucault no Claro, diría tal Claro, cosa. claro. No, pero veamos Castro Gómez cómo va siguiendo a Foucault, porque Claro, claro, sí, no pero lo veo me tan parece sencillo. me parece que es un momento. Ahora, Juan, Juan, el el psicoanálisis puede ser que tenga que ver con ese caldo. caldo. Ahora, Ahora, es solamente Cierren los micrófonos un poco, que porque alguien está, a mi gusto, si bien el psicoanálisis viene de allí, de ese caldo, no deja de ser o no es una visión del mundo. El psicoanálisis es una práctica acotada, que no es una visión del mundo, que no responde a todas las cosas, no es una filosofía como como hacen tanto Castro Gómez, más allá de su geopolítica, como Foucault. Me parece que el psicoanálisis tiene un borde, un límite, que es acotado, que no es una visión del mundo, que no tiene por qué responder a todas las cosas. En cambio, la filosofía sí se pregunta, es una visión del mundo. Digo yo, no sé, me parece que en ese sentido son dos cosas distintas. Una Me parece, práctica acá del psicoanálisis. me parece que Juan Carlos tiene razón en su alarma de si el psicoanálisis proviene de esa misma, tiene esa misma procedencia, porque ¿de qué manera se conformó el psicoanálisis? ¿De qué manera se conformó? Para darle el lugar al otro, para darle ese lugar al otro que la política le da. ¿Cómo es posible que el psicoanálisis, o de qué manera se conformó el psicoanálisis, que no es el lugar que tiene el otro en la política en Latinoamérica? Creo que es un poco eso lo que está diciendo Juan Carlos. Y por otra, digamos, y me parece que respecto a lo que está diciendo, a lo que estamos leyendo de Foucault y que Lorenz ha traído, es que justamente esa estética trae una estética absolutamente singular, no una estética colectiva. No se trata, no habría una estética colectiva
y además se conforma en relación a cortes. La desobediencia son cortes, la inservidumbre son cortes, ¿no? Es decir, hay una discontinuidad en juego. No se te escucha, Juan. Juan, estás muteado. Cuando queda vecino Lacan con Foucault, puede ser, sirvió para algo de la sexualidad, para la locura, a muchos fines algo del historicismo. La forma del historicismo de Foucault es muy precisa y especial. Pero me parece también que, bueno, esperemos antes de volvernos fans de algo, porque es muy difícil y después sabemos que se trata de reinsertar o insistir en este punto de que nuestra práctica está colocada ¿dónde? En un contexto de debates distintos y con énfasis distintos. Somos hijos de estos énfasis y no de aquellos. Entonces no vamos a poder cositar nunca como norteamericanos. Es muy difícil. Pero bueno, se trata de volver a plantearnos la enormidad de un psicoanálisis en este contexto, donde yo les aseguro que no estoy apurado por, no sé, volverme militante de una cosa o de la otra. Bueno, eso, vamos tranquilos, porque es la relación de Foucault acá me parece muy significativa y muy... Ahí Lorenza agarró un núcleo de cosas que tiene, ¿no? La autonomía, la minoridad de edad, la mayoría de edad. Todo eso a mí me parece mucho, pero así se debatió en siglos antes, ¿no? La hipótesis del inconsciente es muy local o tiene pretensiones de universalidad, como los textos, como un texto como Totén y Tabú, ¿no? O el porvenir de una ilusión. No es solo... Oigan, y no creen que la cuestión de que la estética excluya lo colectivo sería como una cuestión a problematizar, porque quizás si definimos de entrada que la excluye, pues estaríamos sesgando y cerrando como también posibilidades, ¿no? Y está esta cuestión que ya se habló de lo disruptivo del inconsciente, cómo fue a cambiar la cuestión del individualismo, la subjetividad. Pero no sé, yo creo que podríamos estar también cuestionando desde ahí, abriendo a discusiones sobre lo que es colectivo, así como estamos pensando qué es lo subjetivo y el nivel de lo individual, y que sabemos que el inconsciente partió todo eso, al menos el descubrimiento freudiano, también pensar por qué la estética estaría excluyendo la colectividad, ¿no? No es eso. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, me parece una pregunta muy interesante. Bueno, dejamos acá y que es una manera de que nos vuelvan las ganas para otra vez. Gracias, Lorenza. Gracias, Lorenza. Gracias, que estén bien todos. Muy bien, Lorenza, chao, hasta luego. Sí, gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Juan. Chao, hasta luego.